El sistema de salud pública en México tiene muchas deficiencias. Muchos de los mexicanos dependen de estos servicios para atender su salud, y muchas veces el resultado de la falta de atención o la mala calidad de él resulta en la muerte. Para empezar, es necesario conocer qué es la salud pública y cómo funciona el sistema de salud en México. La salud pública es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad. En 1983, 66 años después de la promulgación de la Constitución mexicana, se incorporó en ella el derecho a la protección de la salud. El sistema de salud mexicano se compone de dos sectores, el público y el privado. El sector público engloba a las instituciones de seguridad social y a las instituciones que prestan servicios a la población sin seguridad social, mientras que el sector privado presta servicios a la población que tiene capacidad de pago. Las instituciones de seguridad social son financiadas a partir de tres fuentes: contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador y contribuciones de los empleados. En cambio, el sector privado se financia con los pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención y con las primas de los seguros médicos privados. Por lo mismo, la población mexicana puede beneficiar su calidad de vida gracias a la mejora de los servicios de salud pública en México, debido a que sus enfermedades podrían tratarse oportunamente de la mejor manera. Para conocer con más profundidad el tema, se realizó una entrevista de 13 preguntas a la doctora María López García, para conocer acerca de su experiencia dentro del ISSSTE y su opinión en torno a las deficiencias del servicio de salud pública en México. Además, con ella se pudieron conocer los aspectos que se pueden mejorar del sistema de salud pública desde su perspectiva. Posteriormente, se realizó una encuesta virtual de 11 preguntas a 31 estudiantes y adultos, para conocer su opinión en torno al sistema de salud pública en México. Finalmente, se compararon las respuestas de la entrevista con los resultados de la encuesta. En la entrevista, la doctora María López nos compartió su experiencia como doctora del sector de salud pública. Ella expresó, entre muchas otras cosas, que el servicio de salud pública tiene muchas deficiencias, que no dependen de los sectores, tales como los tiempos de consulta, los tiempos de espera para ir con un especialista, los medicamentos, etc. Y que además su trabajo es muy mal remunerado, y por ello muchos médicos no están comprometidos con el cuidado de los pacientes. Con todo esto, la atención médica termina siendo de muy mala calidad. Para ella, es necesario que se cambien los sistemas de citas y también que se asegure la disponibilidad de los medicamentos necesarios. Si se mejora el sistema de salud pública y además, si a esto se lo agrega, como propone la doctora, un perfil educativo a los pacientes que padecen enfermedades crónicas de su enfermedad, para que se pudieran tratar adecuadamente y así llegar al fin último, que es reducir las tasas de mortalidad y morbilidad. Por otro lado, en la encuesta se les hizo preguntas muy similares a las personas que las que se le hicieron a las doctoras, y preguntas derivadas de las respuestas que ella dio para ver si coincidían o diferían y por qué. Las personas están conscientes de que los pacientes padecen enfermedades crónico-degenerativas, por lo que es importante que tengan a su disposición los medicamentos adecuados para controlarlas y que reciban las instrucciones adecuadas para que lleven su enfermedad de la mejor manera. Los encuestados también coincidieron con que las infecciones intrahospitalarias son muy comunes y afectan mucho al estado de los pacientes mientras están internados. Estas son ocasionadas por los malos hábitos de higiene por parte del personal y las personas involucradas, por lo que es importante que se haga algo al respecto. El mal suministro de medicamentos es uno de los mayores problemas en el sistema de salud actual, y los encuestados están conscientes de ello. La doctora María López platicó que en el caso de sus pacientes no hay insulina de acción prolongada, y los medicamentos para la hipertensión cambian constantemente, provocando un descontrol en el efecto de esta sobre su paciente. Por otro lado, un gran tema de discusión en torno a la mortalidad es el hecho de que si las personas mueren por no querer atenderse o porque el sistema de salud no les proporciona la atención necesaria. Y tanto los encuestados como la doctora opinan que el sistema de salud en el país alarga además su espera para recibir una atención especializada. De acuerdo con más del 80% de los encuestados, lo que más se debe de mejorar del sistema de salud pública es el suministro de medicamentos, las instalaciones y los tiempos de espera para recibir una atención especializada. Finalmente, también fue necesario analizar la calidad de los doctores. En este caso, la mayoría de los encuestados, es decir, el 35.5%, considera que no todos los médicos están comprometidos, pero sí la mayoría. La doctora María López manifestó su compromiso con el cuidado de los pacientes. Sin embargo, lamentó que no haya una situación ética profesional y que los doctores no sean resolutivos. Ellos deben saber que lo más importante es el paciente, porque al final es un ser humano que requiere de atención. Tras analizar el funcionamiento del sistema de salud pública en México,
la opinión de la doctora María López y la encuesta realizada, se llegó a la formulación de las siguientes estrategias para mejorar el servicio de salud pública en México. 1. A todas las personas afiliadas a las instituciones pertenecientes al sector de salud pública, se les entregará un pequeño tríptico que explique cómo llenar una historia clínica. Antes de entrar a las consultas, los pacientes llenarán por sí mismos la historia clínica y el doctor únicamente preguntará las dudas que tenga en torno a ella. De esta manera, no se desperdicia tiempo de la consulta en hacer la historia clínica. A los pacientes que se le diagnostican con enfermedades crónico-degenerativas, se les proporcionará un tríptico con los datos y cuidados básicos para su enfermedad. Además, se les ofrecerán conferencias y sesiones con expertos para que conozcan más de su enfermedad. Estas pueden ser realizadas por el Departamento de Enseñanza, y así los internos tendrán una función importante. 3. Una vez al año habrá un curso de higiene para todo el personal, en el cual se enseñarán las técnicas necesarias para mantener una higiene adecuada y evitar así las infecciones intrahospitalarias. Habrá un encargado en cada área que vigile que todo el personal esté llevando a cabo las medidas de higiene necesarias. Además, cuando una persona entra a ser internada en los hospitales, se le proporcionará a los familiares un tríptico con las medidas de higiene que deben de seguir. 4. Con el fin de garantizar que los médicos sean amables con los pacientes, se implementarán unas hojas de satisfacción, las cuales serán unas pequeñas encuestas que evaluarán el servicio que se ofrece a los pacientes, y con ello se determinará a los doctores que seguirán laborando. 5. Para las citas con especialistas, el médico general evaluará la condición de los pacientes y se clasificarán en una escala del 1 al 5, en la urgencia con la que requieren ser atendidos y de acuerdo con ello se agendarán las citas. 6. Las personas ya no necesitarán formarse a las 5 de la mañana para obtener citas. Las citas se agendarán para el siguiente día o semana personalmente en las clínicas todos los días y se dejará un espacio de 10 citas para que se lleguen a agendar para el mismo día, considerando la urgencia de ellas. 7. Se hará lo posible para que el gobierno contrate a un solo proveedor para los medicamentos durante un lapso no menor a 5 años, además de que se harán estadísticas de la necesidad de cada tipo de medicamento en las clínicas y se suministrará el medicamento una vez al mes para asegurarse de que no falte en las clínicas. El sistema de salud pública en México presenta graves deficiencias y muchos mexicanos dependen de este sistema para la atención de su salud. Sin embargo, un cambio real es posible si se aplican medidas que puedan ayudar a mejorar la vida de los mexicanos a través de la sensibilización en la actitud de los doctores, el adecuado suministro de los medicamentos, la buena atención y cuidados de personas con enfermedades crónicas degenerativas. Gracias.